Qué gusto poderlos saludar después de unos días que nos dimos pausa. Han sido días muy interesantes. Festejamos nuestro 5º aniversario de Javalia. Es un logro en nuestro corazón. No sé, han sido días buenos de recordar muchas cosas, de volver a meditar en algunas otras, de replantearse muchas pensamientos, ideas y cosas que han pasado a lo largo de 5 años como iglesia. Y por eso habíamos dejado un poquito este tiempo, pero listo, vamos a arrancar con episodio 4 de esta primera temporada de Nuevo Orden. Gracias a todos los que me han escrito, gracias por sus comentarios, gracias por compartirlo, gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Y bueno, vamos a arrancar para no perder más tiempo, así que pues plasmemos ideas y dejemos que el Espíritu las lleve a donde Él las quiera llevar. ¿Listo? Arrancamos. Bueno, si me estás viendo, te darás cuenta que ni stand de micro tengo. Tuvimos allí un inconveniente. Ha habido muchos movimientos en estos días. Entonces, bueno, se quedó en la iglesia y dije, no, ya, tenemos que grabarlo. Como te mencionaba, venimos de esta temporada de 5 años de ver la gracia y la fidelidad de Dios como iglesia. Y yo recuerdo desde que yo era pequeño que una de las cosas que más una de las fiestas que más me molestaba, por decirlo de alguna manera, o festividades, era el tema de Año Nuevo. Era como que una fiesta que no me gustaba. O sea, yo cada vez que llegaba Año Nuevo sufría muchísimo en mi mente porque siempre era como, pasó un año. ¿Y qué hice en ese año? No sé si te ha pasado o no, pero como que cuando cumples años, valga la redundancia, o cuando es fin de año, o cuando se termina un ciclo, o cuando termina la escuela, o cuando, no sé, pasas de una temporada a otra en tu vida, de repente vienen estos pensamientos de decir, ¿qué rayos hice? O sea, 365 días y ¿qué hice? O sea, ¿valió la pena este tiempo? ¿Valió la pena estas últimas temporadas, este último tiempo? Y no sé, yo naturalmente cada vez que llega un final de ciclo, que llega un año nuevo, trato de recapitular y de pensar en todo lo que Dios me ha hablado y todo lo que Dios ha hecho a lo largo de esa temporada. Y si puedo ser muy honesto contigo, si pudiera recapitular mi último año, lo voy a sintetizar en una frase y esta frase sería una crisis de fe. Ahora, cuando arranqué en el ministerio hace 11 años, creo que una de las características de las que podía jactarme era de la fe, porque hacía cosas que estaban fuera del orden, fuera de las posibilidades, fuera de las finanzas, fuera de la lógica, y tenía como esa, no sé, como hasta era algo muy distintivo, ¿no? De mi vida, que si no se podía, lo iba a hacer, lo iba a intentar, porque tenía una frase cuando iniciamos en el ministerio muy aferrada a mi mente y a mi corazón, y la frase era que la fe de un hijo de Dios es como un imán para la gloria de Dios, ¿no? Entonces siempre era como mi reto personal el decir, ok, no podemos rentar ese lugar, vamos a rentarlo, porque la fe es un imán para la gloria de Dios. Y yo recuerdo que los primeros años era así, ¿no? O sea, no podemos ir a ese lugar porque no hay las finanzas, vamos. ¿Por qué? Porque la fe es un imán para la gloria de Dios. Y me di cuenta, haciendo una recapitulación en este último año de ministerio, que, no sé, pareciese que algo se había apagado. Pareciera que habíamos empezado a calcular un poco más, pareciera que este último año empecé a hacer un poco más de cuentas, empecé a intentar controlar un poco más las cosas, a dar pasos seguros y es como si una parte de la esencia del llamado que Dios me había dado
no hubiera muerto, pero si no se hubiera sentido como si hubiera apagado. No sé si te ha pasado o no, pero creo que sí, porque creo que es una de las preguntas más constantes que la gente me hace. Es como, no, es que cuando Dios me encontró, ese fuego del primer amor fue increíble y sentí su gloria y sentí su poder y yo predicaba, pero luego pareciera que la fe empieza como a menguar, ¿no? Como que la fe empieza a disminuir y entonces entramos como en estas pequeñas valles o baches, crisis de fe donde decimos, ¿dónde rayos está la fe primaria? ¿Dónde quedó ese fuego? ¿Dónde quedó esa chispita que me hacía palpitar el corazón, ¿no? Que me enchinaba el cuero, que me hacía hacer cosas fuera de lo común y de repente pareciera que la fe se estanca, ¿no? Y pensando en esto, me he dado cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. Estadísticamente estamos en medio de una sociedad incrédula, como nunca antes se había visto dentro de la historia. Estamos en un periodo de incredulidad muy grande. Hay tantas ideas, hay tantas filosofías, hay tantos pensamientos que se están alojando en nuestra sociedad y desgraciadamente, ¿no? La iglesia es parte de la sociedad, desgraciada y afortunadamente. La iglesia es parte de la sociedad, entonces por consecuencia, todo lo que sucede en el mundo termina afectando hasta cierto punto a la iglesia. Ojo, esta es la realidad en la cual vivimos. En mi pensamiento y en mi estudio tendría que ser al revés, ¿no? Si yo veo la Biblia, la idea de Dios es lo contrario. No que el mundo afecte a la iglesia, sino que la iglesia afecte al mundo. Pero bueno, hay varias cosas que tenemos que pues replantearnos para poder lograr verdaderamente ser un contrapeso cultural y de pensamiento ante las circunstancias que estamos viviendo. Ahora, si tú te has encontrado como yo en estas etapas donde de repente nuestra fe pareciera que no está teniendo la misma potencia, la misma calidez que hace algunos años, hay algunas cosas que quiero platicar contigo, pero es importante para eso poder entender contexto. Por eso creo que estamos, eh, y por eso creo que es importante más bien que nos situemos en nuestra realidad como sociedad y como iglesia. Eh, Leía algo, a ver si no se oye mucho mis cambios de mano en el micrófono, pero les prometo que vamos a ir mejorando en estos aspectos. Pero leí algo de un teólogo apellidado Lubac, Henry Lubac, que me gustó mucho y creo que ilustra mucho el grave conflicto que estamos enfrentando dentro de la iglesia. En esta iglesia poscristiana, ¿no? Si lo vemos como en este sentido. Quiero leerlo específicamente porque creo que habla mucho de por qué la fe en nuestra posmodernidad está perdiendo esencia y está perdiendo tal vez ser auténtica, ¿no? Se me trabó la lengua, pero como una fe auténtica. Ahora, esto es importante porque sí, naturalmente todos pasamos crisis y momentos y circunstancias en nuestra vida que van haciendo que nuestra fe vaya a veces arriba, a veces abajo. Pero si soy honesto, creo que específicamente lo que se está viviendo hoy en día sí es un tema mucho más amplio y es un tema que se está moviendo a un nivel cultural. Vean las palabras de Henry Lubac. Dice: las diferentes formas de humanismo ateo conservan a menudo una serie de valores cuyo origen era cristiano, pero al desvincularlo de su fuente, eran incapaces de mantenerlos de forma completa e íntegra. Espíritu, razón, libertad, verdad, fraternidad, justicia, estos grandes valores, sin los cuales no hay verdadera humanidad, se convierten rápidamente en irreales cuando ya no se ven con una irradiación de Dios, cuando la fe en el Dios vivo ya no,
perdón, me distraje, ya no la proporciona su sustancia vital, entonces se convierten en formas vacías. Y creo que es el grave conflicto de lo que hoy estamos enfrentando. Hay conceptos como la fe y muchos otros que en la posmodernidad se están alejando, me gusta como lo dice aquí, de la irradiación de Dios, o sea, de la sustancia verdadera de cada uno de estos conceptos, y por consecuencia lo que estamos teniendo son simplemente formas vacías que no nos permiten entender o disfrutar de la esencia real de cada uno de estos conceptos. Y creo que uno de ellos, no podríamos ir tocando todos, pero uno de ellos es la fe. Todos tenemos fe, pero si somos muy honestos, en este mundo posmoderno, la fe se ha usado más como una herramienta que nos permita obtener un capricho, más que verdaderamente algo que manifieste una verdad espiritual en un mundo natural. Y es en este grave conflicto de pensamiento y de idea que se está desvirtuando y que la iglesia está perdiendo fuerza en la fe. Porque déjame decirte algo, el día que nosotros perdamos fe, entonces habremos perdido todo. Porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él es Dios, que Él existe. No sé si me explico. El día que nuestra fe mengue, entonces muchas cosas dentro de la iglesia van a fracasar. Y creo que esta idea posmoderna de pensamiento ha llevado la fe a un intento de materializar un deseo interno y nos está desvirtuando de que podamos materializar la voluntad divina en medio de un mundo natural. No sé si me explico, el engaño es este. La fe es poderosa en sí mismo. Hay una versión que me gusta mucho que dice que la fe es la sustancia de lo que se espera. Sustancia. Cuando yo leí eso por primera vez, eso cambió mucho mi manera de ver la fe. Porque siempre es como la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces lo vemos como una manera en la cual, bueno, yo espero que algo suceda y estoy aquí esperando que eso suceda. Pero cuando cambiamos la palabra y ponemos la fe en la sustancia, eso quiere decir que mi capacidad de confiar y de creer materializa algo en el espacio-tiempo que se ve reflejado porque se ve materializado. Y cuando tú entiendes eso, las cosas cambian. Por eso la fe es tan poderosa. Por eso Jesús les dice a los discípulos, si tú tuvieras un poquito de fe, tú le dirías a ese árbol, desplántate y vete al mar y lo haría. O a la montaña, muévete y se movería, ¿verdad? Porque la fe tiene sustancia, la fe materializa cosas. Ahora, no sé si has visto últimamente todos estos cursos de autoayuda y demás, donde tú solo cree, decláralo, decrétalo y sucederá. ¿Sabes qué es lo increíble de esto? Que gente tiene muchos testimonios de que le ha sucedido, de que pasa. ¿Por qué? Porque la fe en sí misma es poderosa. El problema es que cuando se separa, cuando se divide de la fuente real de la fe, entonces se vuelve simplemente una forma vacía que puede funcionar, pero la sustancia ya no trasciende. Porque tenemos que entender algo. La fe genuina y fe verdadera es la única que viene de Cristo Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, creo que cuando nosotros experimentamos este pequeño desvío de pensamiento y empezamos a intentar tener una fe para obtener el deseo propio y no la voluntad divina, posiblemente muchas veces te va a funcionar, no digo que no, la fe es así. Y todos tenemos fe, o sea, hasta el ateo más ateo tiene fe. ¿En qué tiene fe? Tiene fe en que no cree, ¿no? Tiene fe en que va a llover, tiene fe en que si avienta algo del quinto piso va a caer al primer piso. Me explico, o sea, al final de cuentas tenemos fe en que cosas van a suceder, tenemos una idea y una creencia arraigada de que algo va a pasar. Pero si a la fe se le quita la fuente que es Dios, entonces esa fe se vuelve simplemente vacía y nos volvemos esclavos de todas esas materializaciones que vamos obteniendo mediante una fe vacía.
Ahora, en contraparte, cuando nosotros tenemos una fe que genuinamente viene de parte de Dios, entonces las cosas cambian. Y entonces la iglesia vuelve a ser lo que debió de haber sido desde hace muchos años, un faro de luz en medio de un mundo que se está pudriendo en medio de las tinieblas. El grave conflicto es que la iglesia está empezando a predicar una fe más parecida a la posmodernidad o a este postcristianismo, donde todo lo que desees, todo lo que quieres, todo lo que anheles, te lo va a cumplir el capricho de tu fe, ¿no? O sea, tú solamente cree y todo será posible, eso dice la Biblia, pero ya sabes, nos encanta sacar textos de contexto. Y creo que este mensaje postcristiano lo que está haciendo es alejarnos del cristianismo. Este mensaje y este tipo de ideas nos están desviando verdaderamente de entender que si soy parte de una comunidad de fe, que si soy parte de algo llamado y denominado cristianismo, prácticamente dentro del contrato yo estoy vendiendo o cediendo ante la voluntad divina mi propia voluntad para que sea su voluntad hecha a través de mí y manifiesta en la tierra. Y creo que hace poquito estaba escuchando a un pastor que me gusta mucho, es cantante y pastor, y decía que es irónico cuando la gente se acerca con nosotros y nos pide que oremos por sus sueños, ¿no? Dice, es tan irónico que alguien se acerque contigo y te pida, pastor, por favor, ora por mis sueños, porque justo lo que predicamos y justo el cristianismo y justo la Biblia es todo lo contrario. O sea, muere a tus sueños, muere a tu voluntad, muere a tus deseos y acepta la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces vas a entender verdaderamente lo que significa una vida en abundancia, una vida en plenitud. Entonces, no sé si puedo transmitir esto, pero creo que tenemos que hacer un alto y recapitular si las crisis de fe que estamos enfrentando en nuestra vida vienen a raíz de una falsa concepción, falsa concepción del concepto de la fe, o si es un momento de nuestra vida, o si es una temporada que estamos atravesando y que naturalmente todos vamos a atravesar. Si soy honesto, desgraciadamente creo que el mensaje de la fe se ha diluido en la iglesia. Creo que estamos vendiendo una fe muy barata, una fe muy superficial, una fe que te conviene más que una fe que te reta, una fe que va a actuar a tu favor y a tus caprichos más que una fe que te va a sacar de tu zona de confort, pero te va a llevar a cambiar el mundo. No sé si puedo transmitir esto, pero creo que es un grave conflicto. Creo que si seguimos por este camino, la iglesia que les espera a nuestras próximas generaciones será una iglesia sumamente débil. Una iglesia que se parecerá más a un club social de gente que tiene cosas en común que una comunidad de fe que tiene clara la voluntad de Dios y camina en esa voluntad cambiando los entornos de su alrededor. Y por eso es tan importante que podamos entender eso. Porque si perdemos lo más básico de nuestro cristianismo, que es la fe, creo que estaremos en graves problemas. Y creo que es nuestra responsabilidad como creyentes, como pastores, como líderes, como hijos de Dios, poner en una balanza nuestra fe, poner en una balanza nuestra creencia, pasar por el filtro de la palabra y del Espíritu cada pensamiento, cada idea, cada cuestionamiento y poder entender si son las filosofías de este postcristianismo que se están infiltrando en mi manera y en mi cultura de vivir a Cristo, o verdaderamente es algo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida para poderme guiar a algo más grande. Me encanta cómo Pablo le dice, y justo el domingo hablaba de eso, cómo Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, ¿no? Y le dice, aviva el don que hay en ti. O sea, no le está diciendo, y eso me encanta porque creo que es una de las excusas más grandes que la gente tiene o que reprocha, ¿no?, a la iglesia o a líderes cristianos, es que
no sé, ya no crezco, ya no estoy creciendo, ya los mensajes ya no me incomodan, hay mil cosas así. Pero cuando hablamos del don que hay en nosotros, de la fe que hay en nosotros, Pablo es bien claro y la Biblia es bien clara que dice, tú avívalo. O sea, es tu responsabilidad avivar lo que hay dentro de ti. O sea, este podcast, un mensaje el domingo, una buena alabanza, una buena conversación, pueden contribuir a la obra de Cristo en ti, claro, pero que avives lo que hay en ti, esa es una responsabilidad individual. Que tu fe sea retada y sea avivada, eso es algo que está en tus manos, es algo que tú tienes que trabajar para que verdaderamente tu fe sea alineada a la voluntad de Dios. Porque ¿de qué sirve una fe que es alineada a la voluntad del hombre y no a la voluntad de aquel que es el autor de la misma? Y es importante que planteemos esto porque es preocupante dónde podríamos terminar como iglesia si no ponemos los conceptos básicos de nuestra doctrina sobre la mesa y los volvemos a analizar y poder replantear. ¿De verdad esto que creo es lo que Dios me enseña a través de su palabra? ¿De verdad este concepto está alineado con la verdad bíblica? ¿O simplemente vamos agarrando cosas de aquí, de acá, de un buen mensaje motivacional y estamos formando un individuo doctrinal desviado de la fuente primaria de doctrina, que es Cristo, porque Él es el verbo, Él es el logos dados a nosotros? Y quiero concluir con esto porque eh, creo que viene una temporada donde vamos a necesitar fe. Fe real, fe genuina, fe que rompa los estándares, fe que nos sacuda, fe que, no sé, yo no quiero la fe que tuve cuando inicié el ministerio. Yo quiero una fe mucho más desafiante. Yo no quiero decir, ay, tengo 3 pesos, voy a rentar algo de 3,000. No, yo quiero hoy decir, oye, tengo 3,000, quiero rentar algo de 100,000. Estoy poniendo números, no estoy hablando de dinero, ¿verdad? Pero es que creo que no va a haber otra manera en que realmente el mundo pueda ser invadido por la cultura y el reino de Dios, más que gente común y corriente que se replantee conceptos básicos como la fe y entonces los ponga en obra. Creo que estamos enfrentando obscuridad y la iglesia necesita movilizar lo más poderoso que Jesús nos ha dado, su nombre y la fe que viene en su nombre. Cuando nosotros vivamos en esa cultura de una fe extravagante, de una fe escandalosa, yo creo que entonces empezaríamos a vivir lo que dice la palabra, ¿no? Que incluso los incrédulos terminarán dando gloria a Dios por nuestras vidas. El mundo está clamando porque algo suceda. Y creo que nuestras estructuras religiosas están impidiendo que la gente pueda obtener la respuesta que tanto anhela su alma. Pero es nuestra responsabilidad como individuos, como creyentes, como hijos de Dios, avivar el don que hay en nosotros, ponerlo en práctica para que mediante una fe viva y eficaz el mundo pueda ver que Cristo es verdad. Y yo quiero retarte hoy a, a que puedas meditar en eso. Quiero retarte hoy a que puedas pensar si tu fe, la fe que hoy estás experimentando, es una fe genuina que nace desde el Espíritu, desde la confianza en Dios, o es una fe que nace desde tu seguridad, desde tus cuentas de banco, desde tus posibilidades, desde tu paz, desde tu intelecto, desde tu control.
porque una fe así, una fe basada en el control humano, es inútil y es estéril. Pero una fe que se atreve a aventarse sin paracaídas, una fe que te lleva a lugares donde tus pies ya no tocan el piso, una fe que trasciende cualquier seguridad humana, esa fe puede cambiar el mundo. Y esa es la esperanza que tengo en esta temporada, que habrá hombres y mujeres que se levantarán en fe para poder mostrar. Esa es la palabra, mostrar el poder de la gloria de Dios. Porque sigo creyendo lo mismo que la primera vez que vendí todo para seguir a Jesús. La fe es un imán para la gloria de Dios. Quiero dejarte esto ahí. Quiero que de verdad puedas meditarlo. Quiero que de verdad puedas orarlo en estos días y puedas pedir: Espíritu Santo, guía mis pasos a una fe extraordinaria, a una fe retante, a una fe que me saque de mi zona de confort, porque creo que como hijos de Dios no estamos destinados a vivir de lo que podemos hacer, sino estamos destinados a vivir en la gloria de Dios. Y esa nos está esperando cuando decidamos tener una fe genuina, una fe que se atreve, una fe que se reta. Quiero terminar con esto. Fe no es algo que se siente. Fe es algo que se actúa. Así que si hay cosas en tu corazón que es como, porque nos encanta, ¿no?, poner excusas como creyentes, como, no, es que no tengo la fe de hacerlo. Hay cosas que no necesitas sentir la fe. Hay cosas que necesitas lanzar ese reto en tu vida, en tu mente y en tu corazón, y vas a poder ver la gloria de Dios. Yo recuerdo, y solo a modo de cierre, el primer venue, el primer edificio grande que rentamos. Nosotros en ese momento teníamos, esto es así, teníamos unas 35, 40 personas, pagábamos 10,000 pesos de renta y ni siquiera la alcanzábamos, teníamos que juntar fondos por fuera para poder pagar esos 10,000 pesos de renta. Y de repente hubo algo en el corazón que se despierta y es como, este lugar ya no es donde queremos, Dios nos quiere llevar a otro. Después de meses de buscar, encontramos un lugar que costaba 4 veces más de lo que costaba el primer venue. Ahora, no es lógico, no es racional. Con esa cantidad de gente, con esa cantidad de finanzas, no te muevas. Bueno, la fe no se siente. Yo no sentía pagar más dinero. Yo no sentía meter más deudas. Yo no sentía meter más estrés. Pero la fe te va a llevar a tomar decisiones donde irracionalmente, sin comprobar ingresos, nos lo rentaron el nuevo lugar, pudimos pagarlo, nunca hubo un solo mes que debiéramos. Fuimos de testimonio, la gloria de Dios se manifestó, el lugar se llenó porque obviamente era 3 veces más grande que el lugar que teníamos. Y entonces creo que a veces estamos limitados por nuestra seguridad en vez de estar limitados por la fe que proviene del Espíritu, porque ese límite nos va a cuidar y ese límite solamente lo vamos a entender en la intimidad con el Espíritu Santo. Así que, queridos amigos, amada iglesia, cuidado con una fe de microondas, cuidado con una fe de vanidad, cuidado con una fe que nace del deseo del hombre, porque esa fe, híjole, nos va a hacer estériles, nos va a menzar, va a detener la obra del evangelio. Pensemos, oremos por eso.
meditemos en eso y caminemos hacia una nueva temporada, caminemos hacia un nuevo orden donde el Espíritu Santo nos guía en cada paso y en cada momento. Hasta aquí voy a dejar este episodio. Gracias por oírlo, compártelo, envíaselo a alguien que creas que lo necesita. Coméntame qué piensas de esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Debate, dime lo que pienses y vamos a seguir caminando y creciendo juntos, porque esto no se trata de alguien que sabe todo, sino que juntos vayamos entendiendo lo nuevo que el Espíritu Santo quiere hacer en su iglesia. Gracias por oírme, gracias por compartirlo y nada, que tengas una bonita semana, que Dios te bendiga y que Él siga haciendo su obra y su voluntad en tu vida. Nos vemos.